Bueno, díganme quién va a ser el ponente y quién va a ser el coordinador y quién va a ser el comentarista. Bueno, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Mm. Mi nombre es Alan Jasso y junto a mi equipo que está conformado por Luis Vélez y por Milagro Sánchez les vamos a exponer el tema del día de hoy, que sería islotes de Langerhans. En cuanto a los roles que cada quien va a ocupar, su servidor va a ser el coordinador, Milagro Sánchez va a ser la comentarista y Luis Vélez va a ser el ponente. Iniciando con los objetivos a grandes rasgos generales de la ponencia, se puede agrupar en dos, que sea comprender la configuración histológica del páncreas y conocer las bases fisiológicas de la secreción pancreática y los efectos que ésta tiene en el organismo. Ya sin más, le cedo la palabra a Luis Vélez. Bueno, los objetivos al final de esta ponencia, esperaremos que el alumno sea capaz de comprender la configuración anatómica del páncreas, conocer los procesos de síntesis, secreción y acciones, tanto de insulina como glucagón como somatostatina, y comprender por lo general la fisiología del resto de secreciones de los islotes de Langerhans. Para empezar con esto, bueno, si alguien tiene algún comentario o gusta hacer alguna aportación o preguntar una duda, por favor de levantar la mano y el coordinador les asignará la palabra. Y bueno, ya entrando en materia, primero tenemos que comprender qué son los islotes de Langerhans. Bueno, el páncreas se divide en una porción exócrina y una porción endocrina. La porción exócrina está formada por los acinos pancreáticos y estos se encargan de liberar algunas enzimas digestivas. Estos se encuentran más hacia la cabeza y cuerpo del páncreas, que pues por una función anatómica, eso permite que llegue más rápido a donde tienen que ejercer sus acciones. En cambio, la porción endocrina, y es en la que nos centraremos, está conformada por los islotes de Langerhans. El páncreas tiene alrededor de 1 millón de estos islotes de Langerhans y representan un 1 o 2% de la masa total del páncreas. El número de islotes, como podrán imaginar, es mayor en la parte distal del cuerpo y en la cola de este órgano. El islote de Langerhans cuenta con 4 tipos de células principales, que son estos que podemos ver en pantalla. Cuenta con células denominadas alfa, las cuales se encargan de secretar glucagón. Y esta secreción corresponde con el 25, no, perdón, este tipo celular corresponde al 25% de las células encontradas en el islote. Las células beta secretan insulina y amilina. Estas son las más abundantes y corresponden a un 60% de las totales. Las células delta secretan la somatostatina y corresponden a un 10%. Y las células PP, por su nombre, secretan polipéptido pancreático y corresponden a un 5%. ¿Algún comentario que quieras hacer aquí, Milagros? Sí, gracias. Bueno, me gustaría comentar que, como mencionó mi compañero Belis, estas son las células más importantes, pero además tenemos otro tipo de células, como el epsilon, que va a secretar grelina, el D1, que secreta polipéptido intestinal, y las enterocromófines, que secretan serotonina. Y eso sería todo en mi aportación. Bueno, muchas gracias. Continuando, vamos a entrar a revisar cada una de las hormonas secretadas en esta porción del páncreas, iniciando por insulina. La insulina es una hormona que cuenta con funciones anabólicas. En particular, hay que rescatar 3. La primera es en relación con los carbohidratos, de tal manera que, como veremos más adelante, estimula la síntesis de glucógeno
estimula el transporte de glucosa al músculo y al tejido adiposo, induce la glucólisis, inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. De esta manera, digamos que protege al glucógeno y estimula la utilización de glucosa. Belis, ¿Sí? dice el doctor que si puedes usar el apuntador, por favor. Sí, está bien. Déjame lo busco. Bueno, voy a utilizar la función de anotar. Nada más para señalar aquí. ¿Saben si se ve mi ratón? Sí, sí, sí. Ah, excelente. Bueno, y esto fue en cuanto a los carbohidratos. De igual manera tiene funciones anabólicas con lo que corresponde a lípidos. En este sentido, induce la lipogénesis. También induce la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y su captación por los tejidos. Y en tercer lugar, una función anabólica sobre las proteínas, en donde aumenta la síntesis de las mismas y el transporte de aminoácidos a los tejidos. Esto, pues lo podemos sintetizar en que estimula la síntesis de glucógeno, la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y la síntesis de proteínas. Algunas consideraciones. La secreción basal de insulina, esto es decir, la que normalmente se está secretando, es de 0.25 a 1.25 unidades por hora. La concentración sérica de insulina es de 13 a 15 microunidades por mililitro. Y la eliminación se da un 60% en el hígado y un 40% en el riñón. Bueno, en cuanto a su biosíntesis, esto es la manera en la que se genera la insulina, tenemos que los ribosomas traducen desde el ARN la preproinsulina. Si recordamos nuestra clase de generalidades, pues sabemos que la mayoría de las hormonas pasan por una fase de pre-pro y luego por una fase de pro y luego ya por su fase final, y la insulina sirve muy bien en esto. De tal manera que los ribosomas desde el ARN producen preproinsulina. Luego, en el retículo endoplásmico rugoso de las células beta, esta preproinsulina es transformada en proinsulina. Como podemos ver aquí en esta imagen, está formada por cadenas A, cadena B y cadena C, que están unidos por enlaces disulfuro. Bueno, esta proinsulina viaja al aparato de Golgi y de esta manera se escinde y forma la insulina por lo que eran las cadenas A y B y el péptido C por lo que era la cadena C. Y estos son los productos finales. De tal manera que en cuanto al péptido C, pues sus acciones al día de hoy siguen siendo inciertas, aunque este péptido C es detectable por radioinmunoanálisis. Esto nos ayuda a determinar cuánta insulina producen los pacientes tratados con insulina, porque como podemos imaginar, la insulina con la que suelen ser tratados los pacientes, pues no contiene este péptido C, de tal manera que si nosotros medimos el péptido C que tiene un paciente, podremos distinguir de cuánta insulina se produjo siguiendo todo este proceso dentro del propio paciente y cuánta es la que se ha estado administrando. Por el otro lado, pues bueno, la insulina tiene una semivida de 6 minutos y desaparece en 10 a 15 minutos. Esto es, dura relativamente poco tiempo. Si en estos 10 a 15 minutos no se une a los receptores, a los múltiples receptores que tienen al cuerpo, entonces la enzima insulinasa degrada, destruye la que no se utilizó y así evitamos que tenga una acción excesiva o duradera. Esto es,
pues que actúa lo que tiene que actuar en un periodo corto de tiempo y después continuamos con lo basal. A ver, espera Luis, muchas gracias. Doctor, ¿algún comentario que guste hacer? Vi que levantó la mano. Sí, gracias por la palabra. En realidad, lo que yo quería remarcar es de esto último que nos estás diciendo, que tiene una vida media de 10 a 15 minutos aproximadamente, perdón, de 6 minutos y que desaparece entre 10 y 15 minutos, es un dato que nos debe de servir mucho para entender una buena parte del tratamiento con insulina, que por supuesto lo veremos más adelante. Una de los problemas más serios que ha habido para el manejo de la diabetes con insulina es cómo hacer para que la insulina que aplicamos por vía subcutánea se parezca a la insulina que produce el páncreas en términos de su comportamiento biológico. Y vean ustedes entonces, este dato es de suma importancia porque pues si nosotros quisiéramos reemplazar la insulina adecuadamente como parte de un tratamiento, tendríamos entonces que ponerla en la vena porta y liberarla de acuerdo a lo que se va requiriendo en el organismo. Es decir, es una hormona que tiene una secreción pulsátil muy dependiente de sus estímulos e inhibiciones, pero además la vida media circulante le confiere tiempos de acción diferentes. Entonces, por eso se ha tenido que recurrir a análogos de insulina para imitar las acciones más prolongadas o las acciones más cortas. Nada más quería recalcar eso porque de ahí tomamos este dato para que cuando veamos tratamiento recordemos que imitar la fisiología de los islotes de Langerhans, en particular de las células beta, no es nada sencillo, ¿no? Entonces era lo que quería comentar. Adelante, continúa Luis. Muchas gracias, doctor. Karen, ¿algún comentario que quieras hacer ya para continuar? Sí, me gustaría comentar que, como mencionó mi compañero, pues en el péptido C sus acciones son inciertas, pero se ha descubierto que este péptido, al unirse a un receptor de su membrana, que se asocia a alguna proteína G, va a desencadenar la activación de al menos dos sistemas enzimáticos, como son la sodio-potasio adenosina tirofosfata y el óxido nítrico sintetasa endotelial. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Karen. Bueno, Luis, si gustas continuar. Claro que sí. Bueno, esto fue en cuanto a la biosíntesis y ahora pasamos a hablar de la secreción. Bueno, esta secreción a grandes rasgos podemos dividirla en dos fases. Posee una fase 1 controlada por la relación ATP-ADP por el calcio citosólico y el potencial de membrana. Esto liberará o promoverá la exocitosis de gránulos de insulina que ya estaban listos para su liberación. Contamos con una fase 2 que está controlada por la primera, por la relación y por la glucosa, y además por otras señales inducidas por glucosa, como lo son PKA, PKC y veremos más. Y esto recluta gránulos preformados que estaban en reserva. Bueno, vamos a explicar cada una de estas fases. En cuanto a la fase 1, y bueno, está principalmente regulada directamente por la glucosa sérica. Y esto que tenemos aquí es lo que hay cuando no tenemos glucosa. Es una célula beta no estimulada. Esta célula beta tiene un potencial de menos 65 milivolts. Y este es un canal KTP que está abierto. Este canal está abierto por la relación que existe basalmente entre ATP y ADP. El ADP es un importante agonista de los canales. De tal manera que, ¿qué ocurre cuando entra glucosa? Bueno, la glucosa de estas células entra por el transportador GLUT2 y al entrar, relativamente fácil,
inicia su metabolismo con la vía glucolítica, pues obviamente de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula beta recibe esta estimulación por la glucosa? El canal KTP, que anteriormente estaba abierto, entonces pasa a cerrarse. Se cierra por la reducción de las cantidades de ADP. Eso aumenta la relación ATP-ADP en un 30-50%. Bueno, este cierre del canal entonces provoca que la célula sea despolarizada desde su potencial de acción. Al despolarizarse la célula, se abren canales de calcio dependientes de voltaje. Entra el calcio a la célula y este calcio favorece la exocitosis de los gránulos de insulina y de esta manera la insulina queda liberada. Aquí pues nada más tenemos un diagrama explicando lo mismo. La glucosa entra a través del transportador GLUT2, entra a la vía glucolítica, la glucosinasa la fosforila, y bueno, a partir de aquí continúa su proceso, pero lo importante es que va a cerrarnos el canal de KTP. Eso despolariza la célula, fomenta la entrada de calcio, y el calcio ayuda a exocitar los gránulos de insulina. Y de esta manera queda liberada la insulina. Y bueno, en cuanto a la segunda vía, esta es una vía independiente de los canales de KTP. Bueno, este es el otro mecanismo regulador de la secreción de insulina por la actividad de las proteínas sinasas A y C, que es lo que significa PKA y PKC. De tal manera que las diferentes vías que vamos a ver aquí terminan por activar alguna de estas proteínas sinasas y bueno, se activan, se influyen sobre los canales de KTP y ocurre el proceso. El primero que vamos a ver es un incremento de malonil-CoA. Este pues es inducido por el metabolismo de la glucosa, de tal manera que indirectamente la glucosa pues tiene relación aquí. Entonces, esto inhibe el incremento a palmitoyltransferasa 1, evitando la oxidación de ácidos grasos. Al evitar que se oxiden los ácidos grasos, aumenta su concentración, de tal manera que se activa PKC y llegamos acá. Otra manera es a través de la acetilcolina. Tenemos algunos receptores muscarínicos en la célula beta. Al activarse los receptores muscarínicos, incrementa la actividad de las fosfolipasas y aumenta el diacilglicerol o DAG, que termina por activar a la PKC y terminamos de este lado. También algunas hormonas intestinales, como el péptido intestinal vasoactivo, la GLP o la GIP, por medio de receptores acoplados a proteínas G, activan a la adenilato ciclasa, eso eleva al AMP cíclico, y van a terminar por activar a la proteína sinasa A. De tal manera que cada una de estas vías termina con alguno de estos y luego a activar a los canales KATP y continuar con el proceso. Algunos otros estímulos sobre la secreción y sobre la regulación de la secreción de la insulina. Tenemos a los aminoácidos, de tal manera que la arginina como tal es un potente estímulo, especialmente. En cuanto a las grasas, hay una discreta liberación de insulina después de ingerir triglicéridos de cadena media. En cuanto a los polipéptidos gastroenteropancreáticos, el glucagón estimula la secreción de insulina, la somatostatina inhibe la secreción de insulina, como vamos a ver más adelante. Algunos otros, como gastrina, colecistocinina o secretina, también estimulan la liberación. Y las incretinas, de igual manera,
estimulan la secreción de glucosa y además la preservación de las células beta. Y también tenemos estímulos neurales, como a través del sistema simpático, los receptores alfa-2 adrenérgicos inhiben la secreción, y el sistema parasimpático, como ya revisamos anteriormente con acetilcolina, estimula la secreción. Si quisiéramos resumir el control nervioso a grandes rasgos, podríamos decir que el simpático inhibe y el parasimpático estimula. Espera, Luis, es que el doctor quiere hacer un comentario. Sí, Adelante. Fíjense cómo esta diapositiva, así de simple presentada, tiene muchísima información que nos va a servir más adelante. Por un lado, es que nos acabas de decir que la glucosa es el más potente liberador de insulina por las células beta, y eso pues, no, es incuestionable. Sin embargo, participan muchos otros factores, además de la glucosa. Siempre tengamos eso en cuenta, porque cuando hablemos de fisiopatología hablaremos de por qué la hiperglucemia sostenida ya deja de ser un estímulo suficiente de las células beta. Y el otro punto que quisiera yo remarcarles es, para que lo tengan presente, es el de las incretinas que nos muestras ahí en el penúltimo párrafo y en la última viñeta de estas que son las incretinas, que son hormonas son intestinales más bien, y que tenemos ya toda una estructura para utilizarlas en terapéutica, es decir, en el paciente con diabetes se reduce la disponibilidad de estas incretinas, de ahí que el tratamiento que se utiliza, por ejemplo, con liraglutide que veíamos el día de ayer o semaglutida, son tratamientos actuales bastante efectivos, muy interesantes y justamente utilizan esta ruta de estimulación de las células beta. Y por último, la acción neural nos explicaría el por qué la hiperglucemia, por qué el tono adrenérgico o la liberación de adrenalina produce hiperglucemia, mientras que el estímulo parasimpático con liberación de acetilcolina nos produce lo contrario, o sea, una tendencia a bajar la glucosa. Entonces, esta relación o este equilibrio que conocemos desde la neurología, la fisiología vascular, de lo simpático y lo parasimpático, también tiene su expresión a nivel de las células beta, y por lo tanto en el paciente con o sin diabetes puede eventualmente producirnos hiperglucemias o una tendencia a la hipoglucemia o a la normalización de los niveles de glucosa. Entonces, son puntos bien importantes, ¿no? Porque de repente pensamos que la célula beta es nada más insulina y que su único estímulo es la glucosa. Eso está bien cuando se lo explicamos a un paciente, pero entre nosotros tenemos que recordar todos estos puntos que por aquí nos está diciendo Luis. Gracias por la palabra y adelante. Muchas gracias, doctor. Luis, si gustas continuar, por favor. Sí, claro. Bueno, ya continuando con las acciones biológicas, o sea, ¿qué es lo que va a hacer la insulina en el organismo? Pues como vimos al principio, tiene acciones sobre los hidratos de carbono, sobre las grasas y sobre las proteínas. Iniciando por sus acciones sobre los hidratos de carbono, bueno, tenemos que el músculo, cuando está en reposo, utiliza los ácidos grasos como energía. La membrana muscular, normalmente, cuando está en reposo, es muy poco permeable a la glucosa. Solo tenemos dos situaciones en las que el músculo necesita más glucosa. Una, pues en las horas siguientes a la comida, y otra, durante el ejercicio moderado e intenso. En las horas siguientes a las comidas,
la insulina induce un transporte rápido de glucosa dentro del miocito. Y durante el ejercicio moderado e intenso, la contracción muscular, o sea, la acción del propio músculo, transloca el transportador GLUT4, que facilita la difusión de glucosa por la membrana. De esta manera, esta acción está mediada por insulina y esta, pues, por la translocación debido a la misma contracción muscular de GLUT4. Doctor, tiene levantada la mano. ¿Algún comentario que guste hacer? No, no lo bajé, pero ya continúe. Ok, no se preocupe, doctor. Muchas gracias. Luis, adelante, por favor. Bueno, ahora tenemos que, si el músculo no se ejercita después de una comida, pues ya recibió la glucosa. Entonces, esta glucosa que fue transportada y no fue utilizada, se va a depositar como glucógeno dentro del propio músculo. Y este glucógeno nos servirá en periodos cortos de gran demanda de energía para el músculo. Ahora también, la insulina ayuda al almacenamiento de glucógeno dentro del hígado, activando enzimas como la glucosinasa, el glucógeno sintetasa, pues que su mismo nombre indica, y la inactivación de la fosforilasa hepática. De esta manera, pues la insulina ayuda a almacenar y sintetizar glucógeno en el hígado. Entre las comidas, con el descenso de la glucemia, pues al descender la glucemia, como es el principal factor que nos ayuda a la síntesis de insulina y su liberación, entonces la insulina no va a ser liberada. Y sin insulina, aprovechando estas enzimas, entonces el hígado libera glucosa a partir del glucógeno que tenía almacenado. Y de esta manera, pues no tenemos que estar comiendo para mantener un nivel de glucosa, sino que pues podemos tener cierto nivel. Ahora, si la glucosa en el hepatocito supera la capacidad que tiene para depositarse como glucógeno, es decir, ya ni muscular ni hepático, si aún tenemos más glucosa, entonces la insulina favorece su conversión en ácidos grasos y su almacenamiento como triglicéridos en lipoproteínas de muy baja densidad. Sobre las grasas, como ya platicábamos, aquí aumenta la utilización de glucosa y al aumentar la utilización de glucosa como fuente de energía, indirectamente reduce la utilización de ácidos grasos, es decir, favorece la preservación de ácidos grasos. También fomenta además la síntesis de ácidos grasos si se ingieren demasiados carbohidratos, como acabamos de revisar. También inhibe la acción de la lipasa, pues esto, como su nombre indica, hidroliza triglicéridos y lleva glucosa a los adipocitos, donde los adipocitos se transformará en glicerol y formará triglicéridos. De tal manera que, a grandes rasgos, favorece la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos y además los protege de ser utilizados como fuente de energía. Y esa es la acción sobre las grasas. Sobre las proteínas y sobre el crecimiento, bueno, estimula el transporte de aminoácidos al interior de las células. De esta manera, pues es más sencillo que sinteticen proteínas. Aumenta la producción de ARN mensajero para sintetizar proteínas y pues para esto necesitará los aminoácidos. Acelera la transcripción de determinadas secuencias de ADN, inhibe el catabolismo de las proteínas y dentro del hígado disminuye el ritmo de la gluconeogenia, de tal manera que favorece la síntesis de proteínas y además inhibe su catabolismo y su utilización como fuente de energía. De esta manera, favorece el crecimiento en conjunto con la hormona del crecimiento
y facilita la síntesis de proteínas. Muchas gracias, Luis. ¿Algún comentario que guste hacer, Karen? Sí. Bueno, me gustaría hacer el comentario que la administración de la hormona del crecimiento o de la insulina, cada una por separado, apenas va a favorecer el crecimiento, a diferencia de si se combinan ambas, pues se va a tener un crecimiento más espectacular, mencionada la bibliografía, debido a que operan de manera sinérgica. Y eso sería todo de mi comentario. Muchas gracias. Adelante, Luis, por favor. Sí, bueno, entonces, si nosotros quisiéramos resumir las funciones de la insulina, pues yo diría que favorece la síntesis de glucógeno, favorece la síntesis de ácidos grasos y favorece la síntesis de proteínas. Es una hormona anabólica. En cuanto al glucagón, vamos a cambiar de apartado y hablaremos de otra hormona del islote de Langerhans. Este es liberado por las células alfa del islote y tiene su principal acción sobre el hepatocito, incrementando la producción hepática de glucosa. Más adelante, pues revisaremos cómo es que ocurre esto. A grandes rasgos, el glucagón estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis, e inhibe la síntesis de glucógeno y la síntesis de ácidos grasos, como si fuera de una manera contraria a lo que hace la insulina. Bueno, vamos a revisar su biosíntesis. Pues como ya conocemos, es un preproglucagón secretado en las células alfa del islote, en las células L de yeyuno y de colon, y en neuronas del núcleo del tracto solitario. Obviamente, pues la que nos interesa son las del islote de Langerhans. Si son secretadas por las células de este islote, entonces la enzima proconvertasa 2 lo transforma en glucagón. Y en el caso de las células intestinales y de las células neurales que sintetizan preproglucagón, este se va a escindir en GLP-1 y GLP-2. Bueno, se proponen 3 mecanismos que favorecen su secreción, que están relacionados a estados de hipoglucemia. El primero de ellos, pues es un efecto directo de la hipoglucemia sobre las células alfa. Sin embargo, menciona la bibliografía que este parece ser poco relevante o por lo menos menos relevante que el resto, porque las células alfa in vitro no producen más glucagón y aquí pues están en estados de hipoglucemia. Otra teoría es que está regulado por las propias células beta. Esto es la secreción de insulina y además algo de GABA que se produce en las células beta y el zinc, que todos ellos, bueno, vienen de esta célula, inhiben la secreción de glucagón, de tal manera que cuando no están, el glucagón sería secretado. Y también se propone una activación autonómica por parte de los nervios simpáticos, parasimpáticos y de la adrenalina circulante. Esta pues más relacionada con los nervios simpáticos y con la adrenalina. Y pues se piensa que puede ser alguna combinación entre estas tres, sobre todo regulado por la propia insulina, por las células beta, y una activación autonómica. El resultado de todo esto es una secreción pulsátil de glucagón. Esta, pues, al igual que la insulina, actúa en pocos minutos, o sea, es una acción rápida, tiene una vida media relativamente corta, y desaparece rápidamente. O sea, es nada más utilizada cuando se va a utilizar. Las células alfa, andando un poquito en su secreción, también cuentan con los canales KATP, con los que contaban las células beta. Estos, al reducirse la relación ATP-ADP, se abren canales de sodio-potasio y luego entra el calcio para liberar gránulos, tal cual como ocurre en las otras células. En presencia de glucosa, la relación ATP-ADP aumenta y estos canales tienden a cerrarse. En lugar de los de la célula beta,
pues que tienden a abrirse. Bueno, otros factores que estimulan o inhiben la secreción del glucagón, entre los que la estimulan, bueno, pues tenemos la hipoglucemia, como habíamos comentado, la hiperaminoacidemia, la estimulación adrenérgica durante situaciones de estrés o ejercicio que necesitamos la liberación de energía, la estimulación vagal, el péptido intestinal, perdón, el GIP, la hormona del crecimiento y la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia. Además, algunos ácidos grasos, en particular palmitato y oleato, estimulan mayor entrada de calcio por los canales y la secreción. Y bueno, esto fue en cuanto a factores estimulantes. Y en factores inhibitorios, pues como podemos imaginar, la hiperglucemia, a diferencia de la hipoglucemia, la hiperinsulinemia, pues ya vimos que la insulina inhibe la secreción, altos niveles de ácidos grasos circulantes, la GLP-1, secretinas, estrógenos, calcio y magnesio. Y además la somatostatina, que como vamos a ver más adelante, es una importante hormona inhibidora. Y la somatostatina lo que hace es que hiperpolariza la membrana, no entra calcio por los canales y pues no se libera el glucagón. Bueno, en cuanto a las acciones biológicas del glucagón, esta estimula la glucogenólisis para producir insulina. Activa esto es a través de esta vía que a partir de muy poco glucagón se libera demasiada glucosa, se potencia. Primero tenemos una activación de la adenilato ciclasa en la membrana de los hepatocitos y esto determina la síntesis de AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la proteína reguladora de la proteína sinasa, que a su vez estimula la proteína sinasa. Esto activa la fosforilasa B sinasa y esta transforma la fosforilasa B en fosforilasa A. Eso degrada el glucógeno a glucosa 1-fosfato, que esta glucosa va a ser desfosforilada, eliminamos este fosfato, y de esta manera el hepatocito libera glucosa. A fin de cuentas, el glucagón favorece la liberación hepática de glucosa. Y como les comenté, se eleva de manera potencial para que con unos microgramos de glucagón se incremente en gran medida la cantidad de glucemia. También fomenta la gluconogenia. Esto pues estimula la velocidad de absorción de aminoácidos por los hepatocitos para convertirlos a glucosa, es decir, transformar aminoácidos en glucosa. Y bueno, a muy grandes concentraciones que normalmente no son visibles, activa la lipasa de las células adiposas, inhibe el depósito de triglicéridos, estimula la contracción cardíaca, favorece la secreción biliar e inhibe la secreción de ácido clorhídrico. De tal manera que esta pues podría ser como una hormona catabólica a diferencia de la insulina, que es anabólica. En cuanto a la somatostatina, bueno, esta es liberada por las células delta del islote de Langerhans y tiene funciones principalmente inhibitorias. Casi todas sus acciones inhiben la digestión y la absorción. También reducen el transporte de glucosa, aminoácidos y triglicéridos. Esta, pues a mí me gustaría compararla como si fuera un policía o un aguafiestas porque es de una función meramente inhibitoria, como veremos más adelante. Bueno, en cuanto a su biosíntesis, tenemos la preprosomatostatina, que es prosomatostatina más péptido señal. Esto se escinde y va a depender si ocurre en el páncreas como SRIF14 y si ocurriera en la mucosa intestinal como SRIF28. Y pues está en relación con la cantidad de aminoácidos que lo conforman. Tenemos somatostatina 28 y somatostatina 14. Su secreción depende de AMP cíclico, de la PKC y de los canales KTP, al igual que hemos revisado.
su secreción, o sea, la liberación de somatostatina, está estimulada por la insulina, por el glucagón, por la glucosa, por aminoácidos, por ácidos grasos, por secretina, por opioides, por colecistocinina y por la acetilcolina. Todo esto que vemos aquí está relacionada con la ingestión de alimentos, de tal manera que a grandes rasgos la secreción de somatostatina está relacionada con la ingestión de alimentos. Y bueno, ¿cuáles van a ser sus acciones? Como ya les comenté, esta es una hormona con una fuerte función inhibitoria, como si fuera un policía o un aguafiestas, ya que inhibe la secreción de insulina, de glucagón, de polipéptido pancreático, de gastrina, de GIP, de motilina, inhibe la secreción de la misma somatostatina y también reduce el transporte de glucosa, el transporte de aminoácidos y de triglicéridos por la mucosa intestinal. Y se propone que el fin de inhibir que pase todo esto sirva para ampliar el periodo en el que se asimilan los nutrientes hacia la sangre. Es decir, permitir que los nutrientes pasen hacia la sangre. Y por último, ya para finalizar con esta presentación, tenemos otras secreciones presentes en los islotes de Langerhans. Revisar nada más rápidamente. Como comenté durante la presentación, las células beta poseen cierta liberación de GABA, pues que ya sabemos que es inhibitorio, y en este caso ayuda a inhibir la secreción de glucagón por las células alfa. Las células épsilon favorecen, más bien, secretan grelina, y la grelina estimula al apetito, aunque esta hormona se secreta principalmente en el estómago y algo en el páncreas. El polipéptido pancreático, secretado por las células PP o gamma, estimula la secreción de enzimas gástricas e intestinales. El polipéptido intestinal vasoactivo es secretado por las células D1 y estimula la glucogenólisis y la hiperglucemia y provoca diarrea secretora. Y por último, la serotonina es secretada por las células enterocromafines y esto pues suele ser o puede llegar a ser el origen de tumores pancreáticos que causan un síndrome carcinoide con la secreción de serotonina. Y eso sería todo de mi parte. Milagros tendrá algunos comentarios finales. Bueno, vamos a hablar de los puntos relevantes de la presentación. El primero es que, como vimos al principio, el páncreas cuenta con dos porciones, una exócrina y una endocrina, siendo la exócrina la que consiste en los vecinos y la endocrina en los islotes de Langerhans, que como ya comentó mi compañero, tiene 4 células principales y 2 secundarias. El segundo punto es que la insulina cuenta con 3 funciones anabólicas, dependiendo si es para carbohidratos, lípidos o proteínas. Los carbohidratos, pues, como vimos, va a estimular la síntesis de glucógeno, en los lípidos va a inducir la lipogénesis y síntesis de ácidos grasos, y en las proteínas va a aumentar la síntesis de proteínas y el transporte de aminoácidos. El tercero es que el glucagón cuenta con varias funciones, siendo la más importante el elevar la concentración sanguínea de glucosa, pero debido a esto se le va a conocer como hormona hipoglucemiante, pero también comentó mi compañero, tiene algunas otras funciones, como estimular la contracción cardíaca, aumentar el flujo sanguíneo en los riñones, etc. Y por último, el cuarto punto relevante es que esta somatostatina cuenta con un amplio rango de funciones, como el glucagón, pero siendo principalmente todas estas funciones de tipo inhibitorias. Y eso sería todo de nuestra presentación. No sé si guste agregar algo más, doctor. Bueno, Alan tiene la coordinación. Adelante, Alan, algo que tengas que decir. Pues no realmente, doctor. Todo muy claro. Bueno, al menos que haya alguna duda de los salones. Alguien que se haya quedado con alguna duda que lo quiera preguntar a Luis. Que levante la mano si es que tienen dudas. No, pues al parecer no. Al parecer No hay. claro. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios. Primero,
Me parece que es una muy buena presentación, muy bien llevada, muy ordenada, en la secuencia que más nos interesaba. De hecho, distribuyeron las hormonas, podríamos decir, un poco en el orden de su importancia, porque aunque todas son importantes, nos ocupa más la insulina que el glucagón, somatostatina y los demás péptidos que se producen en el páncreas, pero en este caso estuvo bien llevada. El material que nos presentan también me parece adecuado, bien balanceado el contenido en cuanto a las imágenes y el texto, y llamar la atención sobre los puntos más relevantes. Haría la observación de que en algunos momentos parece que te haría falta más uso del apuntador. También es cierto que no hay que abusar del apuntador, ¿no? Si no, termina uno a veces con nistagmos ahí viendo que se mueve demasiado el apuntador. Pero en algunos momentos siento que para jalar la atención hacia un determinado punto, pues precisamente para eso sirve. La otra cosa que tengo que decirles es en cuanto a las referencias que utilizaron. Me da la impresión que están refiriendo a el libro y no a los capítulos en donde esto ha sido escrito. La gran mayoría de las diapositivas, no sé si quieres regresarte un poquito a donde aparezca la referencia de Dorantes y Martínez, cualquiera de las diapositivas, aquí por ejemplo. Entonces, ni Dorantes ni Martínez escribieron el capítulo que se refiere a la fisiología de los islotes de Langerhans. Lo escribió alguien más. Desafortunadamente no tengo aquí mi libro para verlo, pero ustedes lo pueden ver. Y no es la manera correcta de referir. Hay que referir primero al autor del libro con sus apellidos y su nombre. Si es más de un autor, se ponen más de un autor y se pone y entonces ya ahora sí pones Endocrinología Clínica de Dorantes y Martínez 2016 y ya pones las páginas. Y al final el editorial y la ciudad en donde se hizo. Es decir, aquí parecería una trivialidad, pero en realidad no lo es, porque alguien tuvo el mérito de escribir el capítulo. La doctora Alicia Dorantes y la doctora Cristina Martínez son editores. Ellos reciben el material, lo ordenan, lo revisan, se los regresan a los autores del capítulo y después hacen una integración de todos los demás capítulos para poner las indicaciones correctas, ¿no? Es decir, si algo que se menciona en este capítulo también es mencionado en algún otro, ponen ellos como se ve en el capítulo tal, etcétera. Es decir, es una labor meritoria muy amplia la de Dorantes y Martínez, pero no le resten a los autores de los capítulos. También hubo otro en donde creo que es de fisiología médica, de John. Ahí, la mera verdad, no conozco la referencia. No sé si John es el autor del capítulo o del libro. Y bueno, pues habría que nada más revisarlo y para que todo el mundo ponga atención en esto. Eh, de acuerdo a las observaciones que habíamos hecho a una de las primeras presentaciones, creo que lo han captado muy bien en el sentido de que nos hagan más grande lo que queremos decir y más pequeño lo que puede ser un distractor. Y pues nada más, termino por felicitarlos a todos. Me gustaría decirles algo más en cuanto a la función del coordinador. El que coordina es él. En muchas ocasiones yo puedo mandarles mensajes aquí en lo privado sugiriendo alguna cosa, pero es el coordinador el que está llevándolo a cabo. Así que por ahí le hice una observación a Alan de decir que cuando hizo una interrupción para decir, dice el doctor que uses el apuntador, no, dice el coordinador, o sea, tú eres el coordinador. Yo puedo ser que les vaya sugiriendo algo, pero que ustedes lo vayan haciendo en su propia función.
Y por último, siento que faltó que hiciéramos participar más al resto del grupo, ¿verdad? Con alguna preguntita, algo que nos demostrara que no se están quedando dormidos o que no están por ahí distraídos en otra cosa. Este, pues esto es algo de lo que vamos a ir perfeccionando en las siguientes presentaciones. Nos vemos el día de mañana, continuamos con los temas que ustedes ya saben y les deseo que tengan un buen día. Gracias, doctor.